Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tendremos una celebración anticipada del Día de Muertos. Esta tarde nos acompaña desde la Ciudad de México la doctora en Historia y profesora del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, Valeria Sánchez Michel. Doctora Valeria, muchas gracias por estar con nosotros para contarnos sobre el Día de Muertos. Bienvenida. Hola, mi nombre es Valeria Sánchez Michel, soy profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y le agradezco mucho la invitación para estar el día de hoy con ustedes y de esta manera hablar de un tema que me interesa, que es el Día de Muertos en México. Estamos justamente a unos días de celebrar el Día de Muertos en mi país y me interesa en esta charla que les voy a dar, primero, tratar de entender cómo es que se ha expandido la imagen de México desde esta festividad por el mundo y luego profundizar en su significado y en la importancia que tiene en el día de hoy. Un inicio. Esta secuencia de una película que a lo mejor ustedes vieron de James Bond, Spectre, que se estrenó en 2015, tiene secuencias filmadas en el centro de la Ciudad de México. Y esta en particular es donde se ve un desfile y música y personas disfrazadas entre calacas y catrinas que recorren la ciudad. Esta película, lo mismo que la película Coco, promovida por Disney y Pixar, son películas que han logrado que la imagen del Día de Muertos y la celebración que en México tenemos del Día de Muertos se expanda a nivel mundial. No me da tiempo de explicar, pero qué duda cabe la importancia del cine como una industria cultural desde el siglo XX hasta nuestros días, en donde no nada más es una cuestión de espectáculo, sino también de transmitir y difundir ciertos estereotipos imaginarios que han contribuido a que la imagen de México se asocie todavía más y más con el Día de Muertos. Esta festividad y esta película en particular que vieron de Spectre logró que hubiera una iniciativa del gobierno del Distrito Federal y al año siguiente de la película, en 2016, se comenzara a celebrar un tradicional desfile del Día de Muertos, a la usanza un poco como la película, que recorre una avenida que es una de las avenidas principales en la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma y llega al centro de la ciudad. Como pueden ver, estas son imágenes periodísticas del registro de este desfile, ¿no? Existe una gran producción, ya algunas industrias y las personas recorren las calles ese día con el maquillaje. Eric Hobsbawm, un historiador, dice
habla sobre la invención de las tradiciones y cómo se van gestando. Sin lugar a dudas, este festival del Día de Muertos es muy reciente, como les digo, de 2016. Sin embargo, algunos, como mis hijos, piensan que se ha celebrado de siempre, ¿no? Que este tradicional desfile ha existido siempre. Lo cierto es que relacionados o la identidad del mexicano relacionado con la muerte no se debe a esta película, ni mucho menos, sino que hay una tradición arraigada y hay una explicación que tiene una imbricación histórica mucho más profunda. ¿No? Y eso es justamente algo de lo que quiero tratar en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchísimos poblados indígenas que realmente tienen una celebración desde hace décadas, el 1 y el 2 de noviembre, en donde se cree, está la tradición, existe la creencia de que esos días los muertos regresan para poder visitar el mundo de los vivos, tienen el permiso para venir del inframundo o del más allá y convivir con quienes seguimos aquí en esta tierra. Esta foto que están viendo, por ejemplo, es de Janitzio, un lugar en el estado de Michoacán, en donde, como pueden ver, las personas van al cementerio, limpian limpian las tumbas, acomodan flores, encienden velas, en algunas ocasiones hay cantos asociados a esta ceremonia, se le pone comida al difunto y se queda en rezo toda la noche. Hortensia ptitic sapiciu, canaris pensaris ia. Hortensia ptitic sapiciu, canaris pensaris ia. El video que pudieron disfrutar es de Janitzio, quizás uno de los lugares más recurrentes a los que muchos de los pobladores, no solamente aledaños a Janitzio, que es una isla en el estado de Michoacán, sino también de diversas partes de la República e inclusive ya es un centro turístico muy importante para el extranjero, es un foco de atracción el Día de Muertos. El Día de Muertos es un rito de recordatorio, con el cual se cree que hay convivencia del difunto con los vivos. El objetivo del Día de Muertos es recordar a los que ya se fueron. México se ha identificado como un país en el que la muerte es cuestión de risa y como si se tratara de hacer una fiesta a los difuntos. En realidad no es una fiesta. Hay que considerar que en el centro de todas estas celebraciones lo que está es un vínculo íntimo entre las familias y sus ancestros. Lo que está en el centro es el recordatorio. Tanto poner el altar como las celebraciones que tienen lugar los primeros días de noviembre en los panteones son una forma de rendir culto a los antepasados. Hay quienes hablan de un sincretismo entre tradiciones prehispánicas y católicas. Si bien las celebraciones del Día de Muertos coinciden con el fin del ciclo agrícola de muchos productos, entre ellos el maíz o la calabaza, y se sabe que durante la época prehispánica se ponían ofrendas, estas no tenían ni la misma intención que hoy tienen, ni estaban relacionados con los muertos como hoy los relacionamos. De hecho, hay arqueólogos tan importantes como Eduardo Matos Moctezuma o Leonardo López Luján que son disidentes de hablar de un origen prehispánico del Día de Muertos. Ahora bien, podemos decir que el Día de Muertos es una tradición sincrética donde elementos considerados de tradición indígena
como el uso de copal, que es un incienso de una resina de árbol con un olor muy característico que se usa desde el periodo prehispánico, y la flor de cempasúchil, que como pueden ver aquí, tanto en esta fotografía, que es de un pueblo distinto a este otro que es Chamula, ambos tienen el uso de la flor de cempasúchil. Tanto el copal como el cempasúchil que se usan son de procedencia prehispánica, se usan desde el periodo prehispánico, y las fechas en las que se celebra, bueno, son marcadas por el calendario católico, tanto el 1 de noviembre dedicado a Todos Santos y el día 2 a los fieles difuntos. Sin embargo, cabe destacar que esta tradición popular en gran parte de la República Mexicana, el día 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, es decir, a aquellos niños que ya han fallecido, y el día 2 a los adultos. Actualmente hay muchos tipos de ceremonia en torno a los difuntos. Aquí estamos viendo dos fotografías que aparecen en un artículo de la antropóloga Ana Paula Pintado, quien ha explicado cómo la celebración entre los indígenas tarahumaras, que es una comunidad al norte de México, no tiene una fecha fija. Entonces, si bien, por ejemplo, los tarahumaras tienen su celebración del Día de Muertos, con ofrendas, danzas y cantos, para recordarle al difunto que está muerto, estas no se celebran los mismos días que el resto de la República. En sus palabras de la antropóloga Ana Paula Pintado, las fiestas para muertos tienen el objetivo de hacerle notar al difunto esa nueva condición, porque según las creencias de los tarahumaras, tardan en percatarse y siguen con su vida normal, viviendo en sus casas, trabajando la tierra, y la fiesta tiene la intención de recordarles que ahora están muertos. Lo que explica Ana Paula Pintado es que los músicos, si bien no están relacionados con los muertos, todos aquellos que hacen las danzas rituales, tanto en el patio como en la casa, son personas que están relacionadas realmente con el difunto. Como pueden ver en ese video, en el norte se celebra de otra manera. En el norte algunos pueblos lo que hacen es acudir a los cementerios, limpiar la tumba, poner flores, y entonces hay bandas que recorren el cementerio y a quienes se les paga por cantar la música que le gustaba al difunto. Algunos pueden estar incluso hasta media hora. Ahí no es tanto llevarle la comida, sino llevarle la música a los difuntos. Entonces, si bien el Día de Muertos es parte de la idiosincrasia de los mexicanos, hay que reconocer que hay variantes regionales en la forma en la que ésta se celebra. No podemos afirmar que su origen es prehispánico, pero por lo menos tenemos algunas referencias escritas ya en el siglo XIX, como por ejemplo la de Antonio García Cuba, sobre cómo algunas personas ponían ofrendas en sus casas con comidas para recibir a sus deudos difuntos, y algunos otros acudían a los panteones. Lo cierto es que desde 2003 se encuentra en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, y se menciona cómo en estas festividades se incluyen prácticas como el adorno de tumbas o alzar altares, y cómo todo lo que significa el Día de Muertos se resume como una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. A pesar de las variantes regionales que he mencionado en esta celebración, hay que reconocer una cosa, y es que la ofrenda tiene un papel preponderante
La ofrenda es el centro de la celebración. Ofrendar a los difuntos es compartir con los parientes que ya están en otra vida aquello que gozaban cuando estaban con nosotros, la bebida, la comida, el tabaco. Es una expresión tanto de gratitud como de amor y veneración. Por eso es que se le reconoce hoy como un patrimonio cultural. Pero ¿cómo se celebra? Generalmente, más allá de algunos pueblos indígenas que tienen ya un reconocimiento por ciertas tradiciones tan específicas. En el día a día, las personas solemos poner ofrendas en nuestras casas. Generalmente se hace, no es un adorno, sino se suele hacer unos días antes, una semana antes o unos días previos, porque se le llega a poner panes o comida que los difuntos disfrutaban y hay toda una preparación. Yo podría decirles, de hecho, esta ofrenda que están viendo aquí al centro es la que yo puse hace 3 años, la primera vez, el primer año que mi abuelita está aquí, mi abuelita Luz de la Gloria falleció y fue la primera ofrenda que le dediqué a mi abuela. Puedo decirles que al momento de hacer el altar, de estar preparando toda la ofrenda, hay un proceso en el cual uno recuerda a la persona que ya se fue, piensa realmente qué le gustaría poner, aparte de los elementos emblemáticos de los que hablaré más adelante. Se trata de pensar si algún guiso característico, alguna bebida es imprescindible para que el difunto realmente lo disfrute, ¿no? En este caso le puse un capuchino y pan que ella gozaba, de hecho es de las últimas cosas que me pidió. Y hay un proceso en el cual yo les puedo decir, uno habla y dialoga. Entonces, algo que me gustaría mucho compartirles es cómo al momento de poner la ofrenda no es nada más colocar la ofrenda, es platicar con quienes están a nuestro alrededor, en mi caso, por ejemplo, con mis hijos, es el pretexto para platicar y recordar de quienes ya han muerto en nuestra familia, para recordar anécdotas de ellos, para compartir con quienes no los conocieron, en este caso, por ejemplo, mis hijos que no conocieron a sus tíos o que no conocieron a su abuelo, es compartirles y recordarles anécdotas en ese momento. Entonces, el proceso mismo de colocación de la ofrenda se vuelve algo muy importante en el centro de la celebración, porque es justamente algo que permite conservar la memoria y hablar de los difuntos. Como pueden ver en las imágenes que les he puesto previamente, hay mucha alusión a esta Catrina, que fue hecha por José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, bueno, hay que decir, es un artista que nació en 1852 y muere en 1913 y que gran parte de su vida se va a desempeñar como impresor y grabador e ilustrador. Una persona que realmente muere en el anonimato. Él nunca llamó Catrina a hoy nuestro emblema, uno de los emblemas que más utilizamos como parte de las celebraciones del Día de Muertos, pero él pintaba, grababa, muchos de sus grabados incluían calaveras. Parte de lo que él explicaba es que en esta crítica social en la que él participaba de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la sociedad mexicana y de la desigualdad económica, parte de lo que él decía de por qué usaba calaveras es de que en realidad después de muertos, ricos y pobres íbamos a ser completamente iguales. Lo cierto es que esta calavera, que nunca recibió el nombre de Catrina, sino hasta que el célebre pintor, el muralista Diego Rivera, la pone en el centro de su mural Sueño de la Tarde Dominical, en la Alameda Central, que estamos viendo aquí, la pone en el centro ya ataviada en un estilo, una usanza elegante, europea, y es aquí donde entonces se le empieza a llamar Catrina. Y posteriormente, pues ha tenido un uso prolífico en toda la ornamentación del Día de Muertos. Se ha ido vinculando estas calaveras que en un principio no tenían esa intención, no fueron creadas por José Guadalupe Posada para el Día de Muertos, pero hoy en día están íntimamente relacionadas con la festividad.
Otra tradición que tenemos vinculada al Día de Muertos en la vida cotidiana y sobre todo también en las escuelas o en las universidades, en algunas instituciones, este año hay varias del sector salud que han convocado a calaveritas literarias. Las calaveritas literarias suelen ser breves poemas en donde uno se refiere a las personas vivas como si estuvieran muertos y hay toda una intencionalidad de escribir en verso el por qué se fueron. Entonces es una forma en la cual, de una manera muy jocosa, se construyen estas calaveritas literarias y se llegan a compartir el día. Pero si nuestra intención es que ustedes también tengan su propio altar y tengan y compartan con nosotros esta experiencia de este ritual que en el centro tiene el recordar a los que ya se fueron, les voy a dar unos elementos centrales para poner su propia ofrenda. Primero, bueno, el cuándo, como les dije, es el 1 y el 2 de noviembre. Generalmente ya desde el 31, días antes ya están casi todos los elementos. El 1 o el 2 se coloca más bien la comida fresca. Se suele poner en la sala o en el comedor y en realidad se la pueden dedicar a quien ustedes quieran recordar, ya sea familia, amigos o incluso personas a que uno no conoce, pero que realmente admira a uno. Entonces, puede uno dedicarles. Sé que el profesor Nerdo está ahora impulsando una ofrenda a John Lennon. Entonces, como les digo, puede ser a cualquier persona simplemente por el hecho de querer recordarla. Ahora, los elementos que debe de tener nuestra ofrenda, por un lado es una cruz que muchas veces se hace, como pueden ver en esta imagen, con pétalos de la flor de cempasúchil. Se deshoja la flor y con ella se forma. Nosotros solemos poner calaveritas de azúcar, como las que ven aquí. En la etiqueta de color que se puede ver en esta parte se coloca el nombre del difunto y son como alusiones justamente al difunto mismo. Ponemos la flor de cempasúchil, que es propia de esta época, que tiene un olor muy tenue y que tiene este color característico con el cual asociamos el Día de Muertos. Como pueden ver en esta imagen, es con la que se hace o se suele hacer arcos, pero si no se puede o no se tiene la flor, lo que se puede poner es papel picado, algunas veces con la catrina, pero no necesariamente. Hay también otras imágenes de difuntos que lo que buscan es dar colorido a nuestro altar. Se pone, por supuesto, al centro, como pudieron ver en muchos de las ofrendas reales que les mostré, fotografías del difunto al que queremos recordar. Es importante porque se cree que así se reconoce el difunto, que esa es su ofrenda, un vaso de agua por la sed que le da, y también asociado a algo que necesita el muerto es poner la sal, que se cree la necesitan el día que vienen a vernos. Se encienden veladoras como la luz con la cual ellos van a reconocer su altar. Se pone la comida que el difunto disfrutaba y en México, asociado al papel picado y a la flor de cempasúchil, se produce este pan que están viendo, que es el pan de muerto. Es un pan tradicional que, como pueden ver, esta parte obedece a como si fueran huesitos del difunto, ¿no? Es lo que le da la forma característica y es un pan con olor a azar, a flor de azar y cubierto con azúcar, que solo se hace en esta época del año. Pues les agradezco muchísimo el que hayan compartido conmigo esta pequeña reflexión y explicación en torno al Día de Muertos. Eh, Quería yo dejar en el centro la importancia de que es un ritual de recordatorio y que no solo comprende a las comunidades indígenas, sino que es algo que también hacemos en otras partes, en las ciudades, y que generalmente cuando un mexicano vive en el extranjero pone, aunque sea algo pequeño, de Día de Muertos para sus difuntos. Les agradezco mucho y estaré al pendiente de sus preguntas. Gracias. Gracias, doctora Valeria, por esta explicación tan clara sobre el Día de Muertos. Nosotros esperamos poder ir a su país y ojalá durante tan fascinante celebración. También esperamos seguir contando con usted nuevamente en nuestra galería.
Aprovecho para agradecer a nuestro amigo, el profesor Enerdo Martínez, que siempre tan amablemente nos colabora con la parte académica de la galería y nos ayuda a conseguir estos contactos tan maravillosos. Para continuar, quiero invitar a Sandías, quien este año me ha aceptado la invitación a montar el altar de muertos en nuestra galería y el cual también contó con la curaduría del doctor Martínez. Querida Sandías, estamos listos para ver el altar. Bienvenida. Sandunga mandé a tocar. Ay, madre por Dios, canto para ser feliz. Cielo de mi corazón, si preguntan quién cantó, ay, madre por Dios, dirán que Máximo Ortiz, clavel de mi estimación. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, yo por ti lloro, cielo de mi estimación. De Oaxaca yo he venido, ay, madre por Dios, pisando espinas y abrojos, cielo de mi corazón. Y saben por qué he venido, Sandunga, por Dios, por ver sus divinos ojos, cielo de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, tú eres tehuana, cielo de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, madre por Dios, Sandunga, tu amor me mata, cielo de mi corazón.
corazón sacaría a mis dos hermanos. Ay, madre, por Dios, Máximo Ramón Ventura, cielo de mi corazón. Realmente ha sido muy emocionante este montaje del altar. Mil gracias, Sandías, por aceptar la invitación, pero sobre todo por ser nuestra amiga. Seguimos contando contigo. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este día anticipado de muertos. Los espero en mi galería y en mis redes sociales. Muy pronto los estaremos invitando a una nueva experiencia. Buenas noches para todos y feliz Día de Muertos. Gracias.